Bienvenidos. Esto es En Comunión. Hoy aprenderemos a orar con la Biblia. Conoceremos la lección divina. ¿Qué es la lección divina? Es hacer una lectura orante de las Sagradas Escrituras. Este video tiene 5 partes. Comencemos. La oración debe acompañar a la lectura de la Sagrada Escritura, para que se instaure un diálogo entre Dios y el hombre, porque como nos recuerda San Ambrosio, a Él le hablamos cuando oramos, y a Él oímos cuando leemos las divinas palabras. Cada fiel, cada comunidad debe darle prioridad a la familiaridad orante con la Biblia. La lección divina es la oración que nace de la Biblia y se hace con la Biblia. Porque la lección es la lectura de una página bíblica que tiende a hacerse oración y a transformar la vida. Debe ser un ejercicio metódico y ordinario, no algo esporádico. En un clima de silencio y oración. Todo bautizado debe practicar la lección para llegar a ser un cristiano maduro. La lección hace de puente entre la palabra y la vida. Es una lectura de la palabra de Dios que lleva acciones prácticas en la vida de cada día. La lección divina no es una lección de exégesis, es un estímulo para encontrarse personalmente con un texto bíblico, para dejarse interpelar y llegar a un encuentro con el Señor que me habla a través del texto. Es recorrer un camino espiritual en compañía de un texto bíblico, un camino que favorece ante todo un conocimiento del Señor. El fin de la lección divina es formar hombres espirituales, hombres y mujeres que se dejan estimular por la Biblia para conocer al Señor que los llama en las actuales circunstancias de sus vidas. Deseamos que este video tiene 5 partes. Ya terminamos la primera. Las partes que siguen son los 4 pasos de la lección divina. Primer paso. La lectura. Es leer el texto guiados por la siguiente pregunta. ¿Qué dice el texto bíblico? Cuando comenzamos la lectura, es conveniente haber delimitado de antemano el texto bíblico que ocupará nuestra lectura, su comienzo y su final. ¿Qué texto leer? Una opción es tomar el texto de la liturgia del día, es decir, las lecturas de la misa del día. Otros, comenzando por el Nuevo Testamento para seguir luego con el Antiguo, toman un pasaje o un capítulo cotidiano para hacer la lección divina, y hacer de este modo una lectura continua de la Biblia como lo hacen muchos monjes. La lectura no puede ser apresurada, sino que debe hacerse con calma, para permitir a la palabra penetrar en el corazón, como la lluvia ligera que fecunda la tierra. La vida actual nos impele a ser veloces, incluso para leer. Una noticia le sucede a la otra. El ritmo de la lectura, en cambio, debe ser lento. A la lectura, le conviene el caminar meditativo, es un leer pausado. No tenemos que apresurarnos, lo que buscamos ya está aquí, no se trata de ir más allá, sino más adentro de cada palabra. La primera ocupación es la comprensión literal del texto, es decir, el significado en sí del texto, sin implicaciones personales ni aplicaciones concretas. Se trata de saber qué dice el texto en sí, en su estructura, en sus vocablos, en su contexto. Para ello tenemos que tener en cuenta el género literario del texto y su ubicación en el contexto. Se trata de leer y releer el texto remarcando y poniendo de relieve los puntos principales del mismo. Las acciones, los verbos, las personas, los sentimientos, los ambientes. El examen cuidadoso de todo esto nos da un conocimiento sorprendente del texto por la multiplicidad de cosas que se pueden descubrir. Segunda paso, la meditación, es preguntarnos qué cosa me dice el texto a mí. Si en la lectura se busca qué dice el texto en sí mismo, ahora en la meditación buscamos lo que el texto me dice a mí. En este momento reflexionamos sobre cuáles valores están detrás de la acción, de las palabras, de los sentimientos. Se trata de descubrir el valor central, el mensaje específico del texto. ¿Qué cosa me dice el texto? ¿Cuál es el mensaje permanente referido también a lo de mi vida? La meditación se hace con la mente y también con el afecto, porque frecuentemente los valores son ricos en sentimientos. Por ejemplo, preguntamos, ¿qué valores expresa Jesús en este texto con su modo de obrar? ¿Y qué puedo hacer para que sean míos? El tema de la meditación es la palabra que se me dirige. Es el momento de dejar la lectura y permitir que la palabra me hable. Ya no es tiempo de leer, sino de escuchar. Acogiendo la palabra, recibo mi llamada. Caminar junto al Señor y preguntarnos como aquellos discípulos que iban de camino a Emaús. ¿No ardía nuestro corazón, mientras nos hablaba en el camino explicándonos las Escrituras? Tercer paso, la oración, es responder, ¿qué cosa le digo a Jesús que me habla así? ¿Qué cosa le pido o qué cosa le ofrezco? El mensaje suscita espontáneamente una respuesta. La oración consiste en hablar a Dios a partir del texto, del mensaje. ¿Qué cosa le digo a Dios?
Ya no se desea saber lo que dice el texto, ni lo que me dice a mí, sino se trata de responderle al llamado, se comenzará a rezar. Los valores que son descubiertos en la meditación, ahora son objeto de alabanza, de acción de gracias, de perdón, de petición. Enseña San Agustín. Tu oración es una locución con Dios. Cuando oras hablas tú, cuando lees, te habla Dios. La oración viva, brota del contacto con la palabra. Cuando la lectura nos da la palabra, cuando la meditación acoge el verbo, el mismo Espíritu suscita la respuesta de la fe que se hace oración, de acción de gracias o de alabanza, o de pedido de perdón o de impetración. Este es el momento en que el texto es gustado, captado como por asimilación. Ahora la palabra de Dios nos nutre. El texto se convierte en fuente de gozo, auténtica oración, porque el mismo Espíritu de Dios que ha inspirado el texto, ora en nosotros que nos dirigimos al Padre con Jesús. La oración nos pone en sintonía con los valores evangélicos. Es el gusto interior de estar con Cristo, de ser como Él. Las grandes opciones de Cristo, su abandono en las manos del Padre, su entrega a los hombres, se convierten en valores y opciones para nosotros. Cuarto paso: la contemplación. La contemplación es un ir más allá del texto particular, es un recoger toda la historia de la salvación. Es el momento de contemplar el misterio de Cristo, de la profundidad de Dios que se manifiesta en la palabra del texto. En este paso de la lección la oración se hace alabanza, silencio delante de aquel que me habla, que se presenta como amigo, como médico, como salvador. San Bernardo dice: bienaventurada el alma que percibe en silencio las pequeñas pulsaciones del murmullo divino y repite frecuentemente con Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Si la lección divina es una actividad hecha de diversos momentos. Comienza por la lectura de un texto bíblico, pasa a reflexionar en la meditación, se hace oración y finalmente alcanza a contemplar a Cristo, el misterio de Dios presente en la palabra escuchada. Tengamos en cuenta que la oración no se divide en los diferentes periodos en que nos ponemos a rezar. Lo que cuenta es la oración a largo plazo, no juzgándola de acuerdo con la experiencia de cada vez que practicamos la lección divina. Aquí el Espíritu sopla donde quiere. A veces, al partir, nos encontramos casi llegando. Otras, terminaremos el tiempo casi sin haber partido. Algunas veces pasaremos todo el tiempo en la lectura. Otras nos encontraremos meditando, orando lo que apenas llegamos a leer o, quizás, embargados en la contemplación desde el momento que nos dispusimos a escuchar. Llegamos hasta aquí el día de hoy. ¿Ya te has suscrito? Apoya el video con un like y compártelo en tus redes sociales. Alabado sea Jesucristo. Dios te bendiga.